Generación final ya comenzó. Núcleo energético es la obra del Señor. Nuestra preocupación es estar en la calle. Nuestro enfoque no es la estructura. Los valientes de David son formados en la presión. Combustible, oxígeno y combustión. Iglesia en Filadelfia trajo la restauración. Sumergirse en el río trae la edificación. Voy a lanzar el flotador para que la iglesia se sumerja. El río que fluye, midiendo y subiendo. Brotando la gracia a todo lo que pasa. Amén. Hermanos, venimos en victoria. Como el Señor nos está compartiendo, somos los valientes de David. Somos el núcleo energético de la obra del Señor. Hermano, y salimos a las calles en victoria porque estamos en guerra. Pero en esta guerra Dios nos da la victoria. Hermanos, salimos en obediencia al Señor porque es la cabeza quien ordena. Y nosotros como el cuerpo necesitamos obedecer. Entonces, hermanos, vamos a escuchar unos breves testimonios. Hermano, de la calle, que la calle es la cura, hermano, para toda nuestra dolencia. Amén, Jesús es el Señor. Buenas tardes, hermanos. Amén. Nosotros venimos de la guerra, hermanos. Amén. De la guerra, hermanos. Nosotros nos hundimos en el río de la gracia, hermanos. Amén. Nos hundimos, Señor Jesús. Hermanos, Dios sobrenatural, hermanos. Amén. A la guerra, venimos de la guerra. A ver, hermanos, buenas tardes. Hermanos, gracias a Dios porque pudimos salir y sembrar kit en persona. Es sobrenatural cómo las personas se abren a nosotros para poder orar por ellas. Gracias al Señor porque estamos hoy aquí. No nos dejamos guiar por el sentimiento, nos dejamos guiar por el sentimiento de la cabeza. Amén. Sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, Hermanos, queremos hacer una invitación a todos los adolescentes y jóvenes, hermano, a sus hijos. Usted también está invitado. En la semana estamos saliendo en obediencia al Señor. Hermanos, las invitaciones se están abriendo a toda la iglesia por los grupos de WhatsApp. Por eso, hermanos, lo animamos para que usted se una a este gran ejército para ser perfeccionado y hacer la voluntad del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Las gotas del rocío de la aurora en esta manifestación hoy, hermanos. Esto que Dios ha hablado a través de su palabra profética es una realidad. Ver a estos jóvenes con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa humildad, esa sencillez y esa alegría, hermano, que brota de su interior. Ese es el río de la gracia, es el Señor en ellos. Hermanos, gratitud al Señor y mirar de que hoy nosotros, que estamos unidos al Señor, a su palabra profética, a la revelación que el Señor está dando hoy, por medio de su palabra, concerniente a los jóvenes, a los niños, hermanos, es una gran bendición para la iglesia y para esta tierra. El Señor nos ha hablado por medio de su profeta que estamos en el tiempo de la aurora, ya al amanecer. La segunda venida del Señor está muy cerca. Y esa aurora trae un rocío, hermano, trae gotas. Y ahora vamos a compartir que esas gotas, ese rocío, son nuestros hijitos, los niños de la iglesia, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes maduros,
de 25, 30 hasta 40 años. Hermano, qué bendición tenemos hoy con todos los jóvenes, desde niño hasta el joven mayor. Qué bendición tan grande, hermanos. Qué generación tan hermosa, tan linda Dios nos ha dado. Hoy necesitamos humillarnos delante del Señor, orar, clamar, amarlos, sembrar en ellos. Hermanos, atenderlo como el Señor quiere que lo atendamos, como ese ejército de Dios aquí en la tierra, ese ejército celestial que está por las calles llevando el evangelio del reino con esa palabra preciosa que vino, esa frase que vino de los cielos: ¿puedo orar por usted? Hermanos, y en toda la tierra donde el Señor está llegando con su palabra profética, donde está el testimonio de la unidad, la vida de la iglesia, los jóvenes, niños y todos nos estamos levantando en obediencia a la palabra, llevando el evangelio por todo lugar. Esto es glorioso, hermano, maravilloso lo que el Señor está haciendo hoy. Mira el testimonio de estos muchachos, hermano, y de todos los jóvenes de la iglesia. Ellos están saliendo 3 veces en la semana a los centros comerciales de 4 a 6. Los sábados también tenemos avanzado joven de las 8 de la mañana hasta las 11:30. Los domingos, los jóvenes adolescentes de 12 años a 16 años, cada 15 días están saliendo también, que son los mismos, pero hermanos, no podemos parar. Señor nos ha hablado que estamos en la era de Apocalipsis, donde el Señor tiene sus 7 espíritus intensificados, que es un solo espíritu, pero Dios se ha intensificado para que su obra hoy, hermano, pueda avanzar de una manera poderosa y violenta, y lo estamos viendo con toda la iglesia, con todos los hermanos y especialmente con los jóvenes, estos jóvenes preciosos, niños de 8, 10, 12 años, preadolescentes, todos los jóvenes de todas las edades, unidos al Señor, unidos a su palabra, unidos a todo lo que el Señor hoy está haciendo aquí en la tierra para edificar su iglesia y traerlo de regreso. Hemos estado estas 2 semanas anteriores compartiendo sobre el encargo que el Señor dio bajo la luz de la palabra profética en la conferencia de jóvenes. El último mensaje que el Señor dio a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, fue dispensadores de la verdad. Y hemos estado allí extrayendo pepitas de oro, perlas, para aplicar a nosotros también, porque esta palabra es la palabra profética. Lo que los jóvenes recibieron hace un mes no fue un libro diferente, no fue un encargo diferente, no, Efesios. La primera etapa, que fueron los adolescentes, se llamó los elegidos, y la segunda, dispensadores de la verdad. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes colportores que están en las calles? Usted y yo, todos los hermanos que estamos unidos al Señor, a su palabra, somos dispensadores de la verdad. Dios es verdad, su palabra es verdad, Él en nosotros como el Espíritu es verdad. Su palabra profética revelada es verdad. Y ahí una gran comisión desde un inicio, cuando el Señor iba a ser ascendido: ir a las calles. Por tanto, ir por todo el mundo. Vayan a las calles. Hermano, Mateo 28, Hechos 1:8. Me seréis testigo aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La orden es a las calles, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Quiere muchos materiales, que son los hombres, las almas, para edificar su iglesia. Hermano, y esa verdad que es Dios, todo hombre la necesita. Hemos venido compartiendo de que el hombre, después de la caída, se formó un vacío muy grande y el enemigo lo llenó de todas sus cosas negativas, que el Señor ha hablado a través del siervo, de todo lo que es basura, que es vanidad, que es todo esto, que este mundo creado por el diablo entretiene al hombre, lo desvía, lo embota, lo hace que se desvíe de Dios, que no vuelva su corazón a Dios.
lo entretiene. Todo esto es basura, es vanidad. Y el hombre en su condición lamentable de pecado, hay un vacío en su alma, en su corazón. Y el enemigo lo engaña porque es el padre de mentira y quiere llenar ese vacío con todas las cosas creadas de este mundo, pero el hombre termina reconociendo de que está vacío, que nada ni nada de este mundo lo puede llenar y lo puede satisfacer, que no es feliz, no es feliz. El hombre puede tener todo, hermano, material, puede tener todos los logros humanos, pero si no tiene al Señor como la verdad, como la fuente de la felicidad, él está vacío, no es feliz. Solamente cuando el Señor como la verdad, Dios en nosotros entra, comienza a llenarnos, a saturarnos, hermanos, somos felices, nuestra vida tiene sentido. Y hemos estado rumiando esa palabra sobre dispensadores de la verdad. ¿Y qué hacemos cuando salimos a llevar el Evangelio? Eso, dispensar la palabra, dispensar el Espíritu, dar la palabra del reino a las personas, orar por ellas con todo el amor, con toda la ternura, con toda la compasión que el Espíritu produce en nuestro corazón. Orar por sus necesidades. La gente está desesperada, hermanos. La gente está angustiada, desolada, vacía, muertos en delitos y pecados, así como usted y yo nos encontrábamos. Nosotros somos testigos, porque así nos encontró el Señor, tirados, heridos. La gente está golpeada, la gente está defraudada de este sistema, la gente está desorientada. Como Dios nos ha hablado en Mateo 9:35, que cuando el Señor vio la multitud, dice que se llenó de tanto, de ese amor, de esa compasión, que dijo, este pueblo anda como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Así está la humanidad. Por eso Dios, hermano, por medio de su palabra profética, es el mandato de Dios. Tenemos que salir a las calles. Y hoy, amados hermanos, en la vida de la iglesia, la palabra que estamos recibiendo, la palabra profética, es la orden del Señor. Y nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos ir con toda confianza, hermano, dejando el miedo, dejando la timidez, dejando ese temor, porque nos da temor a todos. Pero Dios nos está ayudando porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Y estamos saliendo y estamos siendo ayudados también nosotros. Semana pasada Dios hablaba en Alimento Diario que las herramientas, al primero que salva es a nosotros. Claro, que Dios la usa para llevar su evangelio y salvar a muchos, pero nosotros usándola en obediencia, creyendo a la palabra profética, nos está restaurando, nos está salvando, nos está renovando, porque nos hicimos el mar muerto. Quedamos en una condición allí quieta, hermano, donde el espíritu quedó contristado porque entramos en una rutina de la casa al lugar de reunión, del lugar de reunión a la casa, y pasaron años y años y años y ninguno ganó un fruto. Y la iglesia quedaron de hace 30, 40 años con 20, 30 frutos. Más bien muchos hermanos hasta se desanimaron y el mundo los engañó, el mundo de la religión, mundo de pecado, mundo de sustento, de la vanidad, y desistieron. Porque entramos en un estado allí, hermano, paralizado, cuando el Señor dijo, ustedes que van a creer en mí, de su interior va a correr ríos de agua de vida. Hermanos, y eso tiene que ser lo normal de todos nosotros como hijos de Dios. Dios todos los días quiere fluir. Y ese río de agua de vida, el río de la gracia, alcanzando la humanidad. Como Dios nos ha mostrado en Génesis capítulo 2:10, que ese río que regaba el huerto, jardín de Dios, se compartió en 4 brazos y salió por toda la tierra. Habla del Señor Espíritu buscando al hombre para salvarlo, traerlo de regreso a Dios, conectarlo con Dios, porque el hombre se desconectó de Dios totalmente. Hermanos,
Después de esta introducción queremos tocar una perla hermosísima que Dios nos ha dado en su palabra profética en estas 4 semanas, que es los jóvenes de la iglesia, los jóvenes que están unidos a la palabra profética. Son ese ejército celestial de Dios aquí en la tierra. Jóvenes humildes, obedientes, sencillos, sin conceptos, sin prejuicios. Hermano, solo disfrutan la palabra, invocan el nombre del Señor, unidos a la palabra profética, y están obedeciendo a todo lo que Dios nos está ordenando hoy. Y Dios ha formado y está formando ese ejército celestial de Dios para llevar su evangelio por todo lugar, juntamente con usted que es mayor y mi persona. Pero estos jóvenes, hermanos, no tienen concepto, no tienen costumbres, no tienen tradiciones, no tienen tantas cosas que usted y yo los adultos, eso todavía nos detiene. Eso se llama caja, todavía estamos allí con vicios, acomodados, hace 30 años sentados escuchando mensajes, leyendo la Biblia, nada más el alimento diario, viniendo a la reunión, pero el río no está fluyendo. Pero gracias a Dios que todos estamos siendo renovados, restaurados. Estos jóvenes que Dios ha levantado en toda la tierra, que son el ejército celestial del Señor, están obrando, hermano, y nos están ayudando a todos nosotros, a los adultos. El testimonio es que los adolescentes de la iglesia, en toda la iglesia en la tierra, que están unidos al colportaje dinámico, ellos están ayudando a los padres, jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Tenemos un testimonio de nuestro hermano Marcos Piñati y su esposita, sus 2 hijitos, Josué y Samuel. Ellos están en el colportaje. Uno tiene 9 añitos y el otro tiene 12. Y dice Marcos de que él se encontró un poquito apagadito, desanimado, el trabajo lo absorbió, trabaja de 6 a 6 de la tarde, sin fuerza, pero sus hijitos, hermanos, que llegan tan prendidos del servicio de colportaje, lo llevan a disfrutar la palabra, el alimento diario. Así, ellos han sido una fuerza de vida, de poder, de amor. Y dice Marcos, con la hermana Jennifer, de que Dios ha usado a esos niños para traer restauración a ellos, por la actitud de ellos, por su frescura, por lo que están viviendo y experimentando. Esto es glorioso, hermano. Y así como los hijitos de Marcos están obrando, miles de jóvenes en la tierra con sus padres, Dios los está usando. Esto es maravilloso, hermano. Queremos tomar, hermano, un ejemplo que Dios nos dio con un joven, Timoteo, cooperador del apóstol Pablo. Terminábamos la semana pasada que este joven, en Filipenses capítulo 2, versos 19 al 21, que lo vamos a leer otra vez hoy, se unió de una manera tan viva y tan orgánica al alma del apóstol Pablo, que eran uno. El apóstol dijo, no tengo otro que sea del mismo ánimo. Eso habla de que Timoteo, su mente estaba con la mente de Pablo, su emoción, su voluntad. Y estar unido al profeta, al apóstol que Dios estaba usando, era unirse al corazón de Dios. Porque ese era el canal que Dios estaba usando, el siervo, para revelar la palabra de Dios en ese entonces. Y este cooperador, este compañero, que era un joven, hermano, obedeció a la palabra, se pegó a la palabra. Y pegarse a la palabra era pegarse al corazón de Pablo. Y pegarse al corazón de Pablo era pegarse al corazón de Dios. Esto es hermoso, hermano. Y eso es lo que está pasando con nuestros hijos hoy, con nuestros jóvenes. Ellos están pegados a la palabra profética. Y esto lo lleva a pegarse. ¿A quién? Al apóstol que Dios está usando hoy, que es nuestro hermano Pedro. Los jóvenes y nosotros también. Usted como adulto también. Y esto nos lleva a pegarnos al corazón de Dios para hacer la voluntad del Señor, hacer la obra del Señor. Vamos a mirar unos ejemplos de Timoteo, cómo Dios ganó a este joven.
En Hechos 16, 1, 2 y 3, la palabra nos habla así. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Este fue el segundo viaje de Pablo. Llega a esta región, a Derbe y a Listra, que pertenecía a la región de Galacia. Hermano, encuentra a este joven, Timoteo. Era un joven, y Pablo pregunta por él. Los hermanos dan buen testimonio de él, y Pablo lo invita a la obra. Pero en Hechos 14, vamos a mirar, dice, 14, 6 y 7. Habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región de circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Aquí fue cuando Pablo llegó a esa región y predicó el Evangelio. Los hermanos cuentan que de aquí al capítulo 16 pasaron de 3 a 4 años. Quiere decir que Timoteo se convirtió, es una edad así, solamente es una, como la palabra José, el hermano Pedro lo dijo, es un aproximado. Cuando Pablo llegó a esa región, predicó el Evangelio, supuestamente Timoteo tenía de 13 a 14 años, 15 años máximo. Pero en el capítulo 16, cuando ya Pablo lo quiere unir a la iglesia, que vuelve a esa región, habían pasado de 4 a 5 años, ya Timoteo tenía 18 y 19 años. Y se une a la obra. Dios necesita jóvenes. Timoteo representa a todos los jóvenes de hoy. Hoy el cooperador, hoy nuestro hermano Pedro, el apóstol, el siervo, tiene muchos colaboradores mayores de 50, 80, 90 años. Gracias a Dios por todos esos siervos que están allí fieles a la palabra profética. Todos los hermanos mayores, usted también. Pero el hermano Pedro también, hermano, como lo muestra la Biblia. El Señor ha unido un grupo de jóvenes de todas las edades, niños, preadolescentes, jóvenes maduros, para unirse a la obra del Señor, porque es la obra del Señor. Y mire, en Hechos 17, 14 y 15 ya Timoteo está en la obra y está pasando por muchas dificultades. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, los que se habían encargado de conducir a Pablo, de llevarlo a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Eso fue en Berea. En Tesalónica tuvieron ataque, hermanos, tuvieron persecución. Y el 18:5 nos habla, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ya vemos a Timoteo unido al Señor, pegado a la palabra profética, al apóstol que Dios está usando, como un colaborador. Los jóvenes que Dios tiene hoy en la vida de la iglesia son colaboradores del apóstol, cooperadores como todos nosotros. Esto no es una actividad de los jóvenes, hermano. Esto no es que ellos no tienen nada que hacer en la tarde y yo lo mando para que se entretengan un rato allá con los hermanos y salgan a hacer colportaje y dejen un rato el computador, los celulares y allá lo arreglen. No, Señor. Ahora vamos a mostrar, amados hermanos, la revelación que Dios ha dado por medio del profeta hoy.
los jóvenes, su hijo, mi hijo, todos los hijos, los hermanos, hacen parte del ejército celestial del Señor. Son siervos del Señor. Están unidos a la palabra profética. Colaboradores del Señor. Cooperadores del apóstol. Cómplices del apóstol. Están haciendo la voluntad del Señor. Lo que ellos están llevando, hermano, es el evangelio del reino. Es vida para todos. Es traer los materiales a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Es llevando la palabra del reino a todas las personas. Orando por las personas. Eso es ser un cooperador de Dios, del apóstol. Así como Timoteo, el Señor lo registró en la palabra. Hoy también en el libro de la vida, Dios está registrando a su hijo y a mi hijo como parte del ejército celestial de Dios. Vamos al Salmo 110, hermano. Señor Jesús, usted y yo tenemos que convencernos, amados hermanos, de la palabra que estamos recibiendo, de la revelación que Dios nos ha dado, para que podamos atender, como Dios nos habló a través del profeta, con amor, con ahínco, con todo interés en el Espíritu, con diligencia a los jóvenes. Tenemos que atenderlo con oración, con amor. Hermanos, invertir en ellos todo, porque ellos hacen parte del ejército que Dios ha conformado hoy para terminar ya su obra esta era, juntamente con usted y conmigo, con todos los mayores. Claro que no son solamente ellos, son todos los hermanos que estamos en la vida de iglesia, sencillos, humildes y obedientes y practicando la palabra. Practicando la palabra. Porque usted puede estar leyendo, usted puede estar viniendo a la reunión, pero usted no está practicando. Le tengo que decir que está en lo convencional, está en lo antiguo, está en lo viejo. Usted no está cooperando con todos los vencedores hoy, que son niños, jóvenes, adultos, todo, para la segunda venida del Señor. Pero Dios nos ha hablado de este ejército. Mire cómo dice en el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ese pueblo es la iglesia. Hoy la iglesia, hermano, voluntariamente nos hemos presentado. Se te ofrecerá. Estamos obedeciendo a la palabra profética. Estamos unidos a la palabra profética. Estamos creyendo a la palabra profética. Y presentarnos es obediencia. Decirle sí, amén a la palabra. Y sigue diciendo, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Una versión que tiene el hermano Pedro dice de que este rocío de la aurora de tu juventud habla de estos jóvenes que hacen parte de un ejército, el ejército de Dios, el ejército celestial de Dios aquí en la tierra. Hoy, hermano, esta profecía que fue escrita hace miles de años es una realidad. Los jóvenes que están hoy en la vida de la iglesia, unidos al Señor, hacen parte del rocío de la aurora. Porque el Padre le prometió al Hijo que le iba a dar este ejército. En el Salmo 2, el Señor nos llevaba por medio del profeta a mirar esta promesa que se cumplió. Dice el verso 6 del Salmo 2, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es la parte fuerte de la iglesia, que la parte fuerte de la iglesia, que son los vencedores. Ese rey es el Señor. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
hay esa comunión del Padre y del Hijo. Aquí está hablando del Hijo, del Señor como Hijo. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme. Y el Señor lo une al Salmo 110, donde el Padre le promete al Hijo que en los últimos tiempos le iba a dar un ejército de jóvenes santos que hacen parte del rocío de la aurora, porque estamos en el tiempo de la aurora. Y esos jóvenes son el rocío, las gotas de la aurora. Pídeme y te daré las naciones. ¿Qué es lo que vamos a gobernar? Las naciones. Hermanos, y la profecía se cumplió. Jamás y nunca en la historia de la iglesia, en 2000 años, ni en los tiempos de los apóstoles, ni en ninguna época, Dios había logrado tener un ejército de jóvenes en las calles, orando por las personas, amando a las personas, llevando la palabra del reino por todo lugar, trayendo los materiales. Hoy es una realidad. Hoy ese ejército está en nuestras manos, están en las manos del Señor. Por eso vuelvo y reitero, usted como padre, yo como padre, tenemos que invertir en nuestros jóvenes todo. Yo vi al hermano Esmeli en estos días, traía a su hijito en la moto. Dylan estaba, porque hay que tener mucha paciencia con ellos. Es una edad de 12, 13, 14 años que no es fácil. Pero él con mucho amor y ternura lo trajo. Y Dylan llegó como a las 3:30 de la tarde así con la cara un poquito molesto, poquito, no mucho. Y apenas entró a la reunión que estaban los jóvenes y estaban allí haciendo gritos de guerra, estaban con el alimento diario, con la palabra y estaban cantando gritos de... En menos de 5 minutos, hermanos, no pasaron 3 minutos cuando Dylan, su rostro cambió totalmente y esa alegría y sus ojos brillaban. Y hermano, el ambiente que hizo nuestro hermano Esmeli, lo que usted y yo tenemos que hacer, unir a nuestros hijos al Señor, pegar a nuestros hijos al Señor. Timoteo es un buen ejemplo. Mire lo que pasó, 2 Timoteo 1:5. Aquí hay unos padres, hermanos, que son modelos para nosotros. Hoy nosotros como padres tenemos que atender sin pereza, sin negligencia a nuestros hijos, a los jóvenes. Porque, hermano, ellos hacen parte del ejército que Dios ha conformado hoy. Créalo. Su hijo, mi hijo, hacen parte de ese ejército. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo se está refiriendo a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida, la que hay en ti. ¿Quién infundieron esa fe en Timoteo? Su abuela Loida y su madre Eunice. Y 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Hermanos, aquí Dios nos revela de que Timoteo desde muy niño, cuando estas mujeres escucharon la predicación allá donde vivía en Derba, cuando Pablo visitó esa región, ella enseguida, cuando Timoteo era un niño todavía, un preadolescente, ellas creyeron en el Señor, recibieron el Evangelio, comenzaron a ser hijas de Dios, comenzaron a ser miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia donde ahí estaba, pero tenían a Timoteo y comenzaron a infundir la fe en Timoteo. Hoy nosotros, estando en la iglesia, leyendo con ellos la palabra profética, viniendo a las reuniones, trayéndolo al servicio, llevándolos al CP, llevándolos a las conferencias,
Hermano, llevándola a las actividades que hacemos en la vida de la iglesia de jóvenes, saliendo con los jóvenes, trayéndolo a la reunión de jóvenes, a las reuniones del domingo. Estamos haciendo el trabajo que estas dos mujeres hicieron, infundiendo la fe. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Pero si hay padres perezosos que ni ellos buscan al Señor, y no le importa si el joven va a la reunión, si el joven lee, si el joven está unido a todo lo que Dios está haciendo, al colportaje, a la salida, si fue a la reunión de jóvenes. Hermanos, después vienen los ayayay, después viene el dolor. Vamos a despertar, padres. Vamos a cuidar de esta generación hermosa que Dios nos ha dado. Vamos a creer a la palabra. Ellos hacen parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Ellos hacen parte del rocío de la aurora. Ellos fueron escogidos por el Señor para estar en este tiempo, el final de los tiempos. Hacen parte de los trabajadores de la última hora. Ellos son los colaboradores de Dios, del apóstol que Dios está usando hoy. Tu hermano Pedro, hermano, está feliz con todos los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, porque ellos salen en obediencia. No tienen conceptos, no tienen opiniones, prejuicios, no tienen nada. Sencilla y humildad y obediencia. Y van por las calles, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted, puedo orar por usted. Y 2, 3, 5 le dicen, no, pero ellos siguen, ellos son humildes, sencillos. Puedo orar por usted hasta que una persona lo recibe. Pero nosotros los mayores, dice el hermano que la barriga se nos pone fría. Y si vamos a 2 personas, puedo orar por usted, y ya nos achicopalamos. Ya cuando vamos a la tercera, el miedo, el temor, y vamos a abordar a una persona y enseguida concepto, ¿será que recibe? ¿Será que me va a despreciar? ¿Será que esto será? Ellos no están pendientes de eso. Y tienen un coro muy bonito, dice, si nos dicen que no, no pasa nada. Si nos dicen que sí, salvo será. Y cuando han estado en la obra, diciendo puedo orar por usted, llevando la palabra, y duran 15, 20 minutos y la gente dice no, llegan, sacan la palabra profética, y comienzan a hacer inmersión, a comer la palabra, a rumiar la palabra, a hacer coro de guerra, 5, 10, 15 minutos, y salen nuevamente. Y el testimonio es que duraron media hora y la gente no prestó atención, pero después que el río de la gracia comenzó a fluir de una manera poderosa en ellos, comenzaron, puedo orar, y enseguida colocan 15, 20, 30 aquí en las manos de la persona, oran por la persona, la llevan a recibir al Señor, y esos jóvenes vienen con la mochila vacía, lleno de vida, lleno de gozo, de felicidad. Hermanos, porque son el ejército celestial del Señor. Que Dios bendiga a todos los jóvenes que hoy están en el cuerpo de Cristo. Los jóvenes que están unidos a la palabra profética. Los guarde, niños, todos los jóvenes. Hay que amarlos y hay que cuidarlos. El apóstol habló hace 3 semanas que hay que cuidar y hay que invertir en nuestros hijos. Por eso su hijo no puede perderse una conferencia. Hay que llevarlos al CP, en vacaciones. Si terminó ya su secundaria, vamos a orar y vamos a buscar el cuerpo y vamos a enviarlo al CP también, Bucaramanga. Vamos a traerlo al servicio entre semana, el colportaje, los sábados, el domingo también los adolescentes están saliendo cada 15 días. Es un solo servicio. Las reuniones de jóvenes, ellos tienen que estar aquí a las 5 de la tarde los sábados, 5 en punto de la tarde. Usted tiene que estar ahí orando y animándolo, motivándolo, trayéndolo, pagándole el pasaje, comprándole el alimento diario, sacándolos a comer. Hijo, ¿cómo te fue en el colportaje? Cuéntame la experiencia. Salir con ellos a un ágape, comer pisita, comer perro caliente. Hermanos, tenemos una responsabilidad con el Señor muy grande. Es cuidar a este ejército que con nosotros, pero ellos están colocando
Tengo que decirle con mucho amor, con mucho temor y con mucho temblor, hermano, y respeto. Ellos están colocando un 70% hoy en el servicio para traer al Señor de regreso. Y nosotros los mayores, unidos al Señor, positivo, con el otro espíritu, como Caleb y Josué, estamos colocando el 30%. ¿Es así? No tiene que darnos celo ni rabia, tenemos que estar felices, alegres, que nuestros hijos hoy son útiles, son cooperadores, colaboradores del Señor, del apóstol, que van a ser vencedores, que su servicio está en Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio en el reino. Y ellos lo están haciendo con tanta alegría y tanto gozo, están colocando el porcentaje mayor. Gloria al Señor. Hermanos, también quiero compartir sobre esos valientes de David que Dios tiene hoy aquí en la iglesia. Esos valientes de David son jóvenes de 25, 30 hasta 40, 50 años. Bueno, ya una persona de 50 años, tengo 50, 53, que bueno, por la gracia del Señor y por su misericordia nos sentimos rejuvenecidos en el Señor, vivificados por el Espíritu del Señor. Pero estos valientes de David son jóvenes de 25 hasta 40. Claro que el apóstol ha dicho que hay jóvenes que hasta 50. Y aleluya por todos esos jóvenes que tienen 46, 47, que ya están casados, hacen parte de los valientes de David. Esos valientes de David son esos Timoteos, maduros, jóvenes maduros, que están unidos al Señor. Hermanos, nos mostraba el Señor que Timoteo, un joven lleno de la vida de Dios, unido al apóstol, a la palabra profética, fue para el Señor de tanta confianza. ¿Por qué fue para el Señor? Porque lo que Pablo expresaba era el mismo espíritu, hablando a través de Pablo. Pablo en la cárcel en Roma, cuando fue a enviar a Timoteo a Filipo, mire lo que le escribió a la iglesia en Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El Señor hablaba en la palabra profética semanas atrás que Pablo aquí en la cárcel, el único que estaba con él era Timoteo. Y eso está en Filipenses 1, porque Pablo escribe esta carta en la cárcel, en Roma, dice, Pablo y Timoteo. Timoteo estaba allí con él. Y en Colosenses también habla, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y aquí en Filipenses Dios hablaba a través de su siervo y dice, ¿dónde estaba Sila? ¿Dónde estaba Bernabé? La Biblia no registra. Timoteo estaba allí. Pero el punto es que este joven maduro era del mismo ánimo. No había otro que se interesara por la obra del Señor como Timoteo. Era la misma alma que Dios había transformado en Pablo por la palabra que Dios había revelado por medio de él. Timoteo se pegó tanto a la palabra de Dios, a la palabra profética, que se unió al alma de Pablo. Eran uno, hermano. Eso no tengo uno del mismo ánimo no tengo otro que piense igual que yo, que siente igual que yo, que ame igual que yo. Era Dios en él, en el apóstol, pero consiguió un compañero, un cómplice, la misma visión, el mismo enfoque, la misma palabra. Timoteo no inventaba nada, cómplice. Esos Timoteos maduros hoy son los valientes de David. Están aquí en la iglesia. Es un José Vega, es un Henry, Kevin, Chover, Martín Vega, Brillicita,
todas las hermanas, Yajaira, todos los hermanos mayores aquí, 25, 30 años. Dios ha hablado a través del profeta. Ellos son cómplices, son los valientes de David. Y Dios nos ha mostrado en 2 de Samuel, hermano, la actitud de los valientes de David, que es igual a lo de Timoteo. Capítulo 23, 2 de Samuel, verso 15 y 16 dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Hermanos, David solamente suspiró. Ay, ¿quién me dará del agua, a beber del agua que está en el pozo de Belén? Había una guarnición del ejército de los filisteos. El pozo estaba aquí, hermano, y habían por ahí no sé cuántos soldados, unos 1000, 2000, que rodeaban el pozo. 3 valientes, hermanos, sintieron el respiro, el suspiro. David aquí es un tipo de Cristo. Y ellos, sin mediar, ni preguntaron, ni cuestionaron, eran como Timoteo, cómplices. No tengo otro, hermano, así, una sola alma. Estos 3 valientes, cuando vieron a David respirar y clamar eso allí en esa voz tan suave, ¿quién me dará? Ellos, hermano, estaban tan pegados a David, tan unidos a David, el amor por David, hermanos, daban la vida por David, porque ir a ese lugar era arriesgar su vida, era totalmente venir no, quedar allá muertos, pero ellos eran uno. Ese es el punto allí: complacer, obedecer. Esto es hermoso, hermano. Voluntariamente fueron. Yo me imagino que los 3, cuando vieron el suspiro de David, ellos 3 pensaron lo mismo, sintieron lo mismo, desearon lo mismo, porque ellos 3 eran de una sola alma con David. Hoy nosotros, en la experiencia, Dios suspira por medio del profeta, es hablando la palabra profética, colportaje dinámico, busca fe, avanza joven, red de cuidado de mujeres, hombres de oración, expolibro, fábrica de vencedores kit, respiro de Dios por medio del apóstol que estoy usando hoy, y los valientes de David, usted y yo, sin mediar, estamos unidos y estamos yendo a la calle. Eso habla de morir, de negarnos, porque estamos unidos al corazón del apóstol, sentimos lo mismo. ¿Por qué vamos a las calles a hacer colportaje? ¿Por qué vamos a amar a la gente y a predicar el evangelio? ¿Por qué sentimos lo mismo? La palabra que estamos recibiendo nos hace cómplice. Hermano, esto es hermoso, esto es precioso. Mire, 2 de Timoteo, ya para terminar. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esos valientes de David conocían a su Señor, a su Rey, lo amaban, estaban cerca de Él, siempre estaban cerca, estaban prestos a escuchar el suspiro, la orden de su Rey, estaban allí, muy cerca. ¿Eso de qué habla? De los Timoteos hoy. Dios necesita esos Timoteos, esos valientes de David, que también es usted como mayor en su actitud y en el espíritu. No solamente son los jóvenes de 25 a 40, 50 años.
Usted también, Héctor Campo, que tiene 53, Fabio, que tiene 51, Juan Pablo, que tiene 53, todos los hermanos mayores, Ramiro, que tiene 66, Miguel, que tiene 69, va para 70 ya y parece un muchacho de 15. Todos los hermanos mayores de 55 en adelante también, y hermanas también, en actitud, en espíritu, porque estamos unidos al Señor, a su palabra profética. Esos valientes estaban muy cerca. Aquí Timoteo estaba muy cerca también del apóstol. Estaba en la cárcel, ahí estaba Timoteo. Estaba por allá, ahí estaba Timoteo, era el que llevaba las cartas, todo, hermano. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Timoteo conocía de una manera tan íntima al apóstol. Hoy nosotros, por medio de la palabra profética, estamos unidos al corazón del profeta que Dios está usando, nuestro hermano Pedro. Y estamos conociendo, hermano, su enseñanza, doctrina, aquí la enseñanza, que es la economía de Dios, su conducta, un hombre de Dios, un hombre humilde, un hombre humillado, un hombre que depende del Señor, un hombre que Dios lo guarde. Su conducta, su propósito es llevar la palabra de Dios a todos nosotros para que la practiquemos. Fe, hermano, que esa palabra que estamos recibiendo produzca fe en nosotros. Eso habla de crecimiento en vida, hermano. Longanimidad, amor y paciencia. Hoy estamos unidos al siervo que Dios está usando. Y esto nos lleva a unirnos totalmente al Dios triuno, al Padre y al Hijo y al Espíritu. Somos los cómplices del Señor hoy, del apóstol que está usando. Dios necesita esos Timoteos, a esos valientes de David. Animamos a los jóvenes de la iglesia, mayores, jóvenes maduros. Hay muchos jóvenes que están desanimados, que están muy ocupados en sus trabajos, que han tenido dificultad. Pero el Señor extiende su mano de amor y de misericordia hoy y nos está diciendo a esos jóvenes preciosos que están en la iglesia, que son mayores, maduros, ustedes también hacen parte de este ejército. Vengan, mis soldados, yo los restauro. Yo hago las cosas nuevas, dice el Señor. Ustedes son mis valientes. Yajaira, Martín Vega, Brillicita, José Vega, Cindy, todos los jóvenes mayores de 30 años hacen parte de los valientes de David, hacen parte de este ejército. Testimonio, hermano, hoy en la tierra, en los CP, David, un valiente de David, David Maestre, tiene unos compañeros allá en Brasil, está un joven, Víctor, un joven de 29 años, es ingeniero, no sé qué, electrónico, no sé qué, con doctorado, dejó un trabajo, una mensualidad de 30 millones de pesos, un muchacho de estrato alto, hermano, y está de tiempo completo, está en el PA, con su esposa, con su hijito, como un valiente de David. Y muchos jóvenes así de 28, 27, 30, 35, 40, están al frente de la obra, con todos los jóvenes de la iglesia, niños, siendo parte del ejército celestial de Dios que tiene aquí hoy el Señor en la tierra. Amados hermanos, qué perla. Esta es la palabra profética. Y hoy necesitamos creer en ella y obedecer. Gracias por todos los jóvenes que Dios nos ha dado hoy. Vuelvo y reitero, tenemos que amarlos y cuidarlos como la niña a los ojos del Señor. Invertir todo en ellos. Su hijo no se puede quedar en ninguna conferencia. Nuestros hijos tienen que ir al CP 1 o 2 veces al año, ir al CP en un tiempo largo de 1 mes, 2 meses, todas las reuniones, invertir en nuestros hijos. Así como hizo la abuelita de Timoteo y su mamá, Eunice y Elodia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude, derrame cada día más de su gracia, su infinita misericordia nos alcance todos los días y que podamos obedecer, solo obedecer a la palabra
profética que Dios nos está dando hoy, la palabra revelada. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu ejército hoy en la tierra. Lo conforman todos los jóvenes que están en la vida de la iglesia, niños, preadolescentes, jóvenes maduros, que son los valientes de David. Bendícelos. Pedimos, Señor, que cada día derrame de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia en ellos. Tómalos, guárdalos, protégelos. Nosotros los padres, Señor, danos la actitud de unirse y de elodia, Señor, de sembrar la fe en ellos, de invertir en ellos. Despiértanos. Confesamos que también nos descuidamos. Señor, a veces el joven no avanza también por culpa nuestra, por nuestra actitud. Perdónanos y ayúdanos. Señor, bendice a la iglesia, bendice a todos los santos. Amén. Amados hermanos, este viernes la reunión ministerial, estamos ahí conectados con el Señor, unidos al Señor, unidos a la palabra, unidos al corazón del apóstol, y esto nos une al corazón de Dios. Más adelante vamos a estar compartiendo todo lo que el Señor dio en la conferencia en Brasil. Estos mensajes, 3 últimos de la palabra de ánimo, se grabaron la semana que íbamos a viajar para Brasil. Pero, hermano, es la palabra de Dios. Ella no cambia, ella permanece para siempre, ella es eterna. Entonces ya el próximo miércoles vamos a comenzar a compartir la palabra que recibimos en Brasil. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los santos. Jesús es nuestro Señor. Amén. Generación final ya comenzó. Núcleo energético es la obra del Señor. Nuestra preocupación es estar en la calle. Nuestro enfoque no es la estructura. Los valientes de David son formados en la presión. Combustible, oxígeno y combustión. Iglesia en Filadelfia trajo la restauración. Sumergirse en el río trae la edificación. Voy a lanzar el flotador para que la iglesia se sumerja. El río que fluye, midiendo y subiendo. Brotando la gracia a todos.